tratándose de un militar, ¿de acuerdo? Ahora, como es un presidente civil, el término jefe de Estado jurídicamente no se podía aplicar, porque si nosotros nos levantamos ante un golpe de Estado, ante un presidente civil, nosotros estamos incurriendo en un acto inconstitucional que nos va a salir contraproducente. Y la Constitución sí permite una rebelión fundamentada y organizada ante toda la estructura gubernamental cuando hay motivos y se cumplen ciertos requisitos constitucionales. Eso lo vamos a ver en derecho constitucional, pero no se le llama golpe de Estado, ¿ok? Va a ser en un momento una rebelión, ¿de acuerdo? Porque tampoco ni siquiera se le va a llamar anarquía, que es otro término demagogo utilizado para definir cuando la totalidad o la mayoría de una población no reconoce o no obedece a la autoridad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esa información no la vayan a olvidar, por favor. ¿Perdón? No. Ok, bueno. Aspecto jurídico que destacamos durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Es un aspecto jurídico económico. Que recae en la inversión a la industria siderúrgica. Sí. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el término industria siderúrgica? Metales. Exactamente lo que es el acero, son los metales, ¿verdad? La transformación industrial, ¿verdad?, del metal. Cuando se hace el primer decreto en el presupuesto, en el paquete presupuestal durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, se apuesta a la industria siderúrgica, ¿de acuerdo? ¿Qué es el propósito? Dirigir una rectoría de Estado donde la economía del gasto público se le invierta exclusivamente, en su mayoría, al sector secundario, que es el industrial, pero en particular a la industria siderúrgica. Porque si logramos nivelar esta industria y poder llevar a cabo una excelente exportación del producto, es donde se va a aumentar el Producto Interno Bruto de una manera inimaginable, de acuerdo a los criterios interpretativos de economía que en su momento llevaron a cabo los asesores especialistas del gobierno de Miguel Alemán Valdés. ¿Okay? Este proyecto, debo decirles que fracasó. O sea, jurídicamente se hizo el proceso, se aprobó, se implementó en lo general y en lo particular, pero a final de cuentas el resultado no fue el esperado. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo una inversión millonaria y la recuperación, por así decirlo, no fue ni siquiera la inversión. O sea, no recuperamos la inversión, mucho menos hubo ganancia. Sin embargo, nos queda como una experiencia, un antecedente de que no debemos apostarle a esta vía, o al menos en ese momento no era todavía el momento oportuno para canalizar la mayoría de la inversión del gasto público a este sector. ¿De acuerdo? Posteriormente a esto, jóvenes, viene un interés en los siguientes periodos gubernamentales de concentrarse en la economía mexicana. Nosotros sabemos que la política, la autoridad gubernamental, tiene que enfocarse a todos los sectores del bienestar social de la administración pública, pero por ende, por excelencia, al estar durante su mandato, los presidentes tienen que atender a todos, pero dar mayor hincapié al presupuesto económico. Porque yo podré tener una visión, un proyecto de gobierno, un proyecto de nación increíble, y lo manejo en campaña, lo prometo, porque esa es mi convicción. Pero al llegar a la silla presidencial, debo apegarme a ¿qué? Al presupuesto, ¿cierto o no? Al presupuesto, al recurso económico que está disponible o que puedo generar mediante ciertos mecanismos
de contribución, de impuesto y gasto público. Sin ese recurso, sin ese presupuesto, por mayor buenas intenciones que yo tenga o proyectos bien encaminados, ¿con qué los voy a resolver? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que garantizar de alguna manera el rubro económico. Se los menciono nada más así, básicamente, porque vamos a llevar otra asignatura más adelante que se llama Problemas Socioeconómicos de México. Y esa asignatura es exactamente el temario que a nivel medio superior se conoce como la materia de estructura socioeconómica de México, que es precisamente donde se analiza esto que les estoy comentando. Hagan de cuenta que vamos a repetir nuevamente el proceso de ver los periodos gubernamentales, pero en vez del aspecto general y jurídico, estrictamente lo económico. ¿Sí me explico? Pero apoyo. Entonces, a grandes rasgos de Miguel Alemán Valdés, esto es lo que vamos a destacar. ¿De acuerdo? Un aspecto no jurídico, pero que va a dejar, digamos, así encaminado nada más, y va a ser Adolfo López Mateos, el que dentro de todos los proyectos que llevó a cabo, le dio seguimiento, va a ser el proyecto nacional de construcción de presas para el manejo de la energía, se me va la palabra, hidroeléctrica, la cuestión hidroeléctrica. ¿De acuerdo? No sé si ustedes han sido observadores. Bueno, yo no ahí, hace mucho que no voy a la presa Francisco y Madero, pero ahí donde está la cortina de los vírgenes, está la placa, y ahí viene lo que viene siendo el antecedente histórico, y se encuentra Miguel Alemán Valdés y Adolfo López Mateos como los que encabezaron dicho proyecto de la construcción de la presa. Claro que no en particular, sino por lo que es el proyecto de construcción de presas a nivel nacional. ¿Sí lo han observado? No, el fin de semana que vayan a una visita, pues tómense la molestia de tomar un poquito de cuestión documental, ¿de acuerdo? Oiga, ahorita que dice eso, sí. Yo me acuerdo que cuando estaba chica, sí. Cuando iniciaron esos proyectos, fue el primer presidente que fue a inaugurar supuestamente. ¿Me permite, por favor, a inaugurar la construcción de una presa allá en Sinaloa? Fue Luis Echeverría Álvarez, que fue el 70. Luis Echeverría Álvarez del 70. No. Del 76 al 82. Sí. Bueno, en esa fue la primera vez. Ya le tocó por todo el proceso. Sí, después del todo el proceso. Después, el siguiente volvió a ir Miguel de la Madrid, López Portillo, Miguel de la Madrid, hasta en el sexenio de Salinas de Gortari, la construyeron después de haber estado años y años y años con estudios y todo, y la construyeron hasta el 94. Hasta entonces se finiquitó ese proyecto, pero después de muchos años y de las visitas de todos los presidentes que iniciaban y decían, vamos a construir esta presa porque aquí es, pues los estudios que hacían y todo, era ahí el lugar, pero pasaron administraciones y administraciones hasta el 94, antes de salir Salinas, la concluyeron. Gracias por su participación. ¿Y saben a qué se debe eso? ¿No les ha tocado que abren un centro comercial, un negocio, y empieza a funcionar y luego como hasta dentro de un mes lo inauguran por lo regular? O sea, ya cuando empezó el funcionamiento o hasta cierta etapa prematura inician ya con lo que es la inauguración formal, las declaraciones, pero muchas veces el proyecto nada más queda encaminado, no se culmina, porque termina la administración, porque hay una incidencia, un imprevisto económico y no se le puede dar seguimiento por la cuestión de solvencia. ¿Ok? En la cuestión de lo que comenta la compañera, fue gestión política, fue un proyecto ambicioso que una vez de que yo como presidente, sin excepción, dejo activos y pasivos, la nueva administración asume de antemano que debe solidariamente responsabilizarse de lo que quedó encaminado, pero no tiene la obligación de formalmente darle un seguimiento mucho menos de carácter presupuestal, porque eso fue
de la administración saliente. Yo traigo mi propio librito, yo traigo mi propia administración. Entonces, en la historia de México, aunque hayan sido de la misma inclinación o ideología política, muchas veces el recelo gubernamental se prestaba a algo más allá del interés público. Es que como ya el presidente saliente implementó este proyecto, yo voy a implementar algo que le va a dar seguimiento, pero mucho mejor. Y le voy a cambiar hasta de nombre. Va a ser el mismo objetivo, pero tiene que verse que yo también no me estoy recargando en lo que ya la administración anterior hizo. Se tiene que ver que yo estoy haciendo algo innovador. Y en ese tenor de fijar una postura, un cimiento, por así decirlo, desde el inicio de un proyecto, ha hecho que se estanquen y se hagan dilatorios los proyectos que, a fin de cuentas, es para beneficio de la nación. Nos terminamos de ver una reforma de X rubro, asimilarla, estudiarla, comprenderla, termina la administración o el periodo gubernamental que la implementó, la asimilamos y es derogada porque la nueva administración la quita y impone. Eso pasa mucho en el sector educativo. Apenas nos bombardean con una reforma educativa, la entendemos cuando ya está derogada, ahora viene la otra, ahora viene el servicio profesional docente, lo similar, no sabes que ya se deroga, ahora viene la escuela mexicana, y así. Y yo lo hablo desde mi campo laboral. Entonces, en todos los sectores, por ese recelo, se prestan estas situaciones. No, pues ahí está el hospital regional, que nomás pusieron la primera piedra de volver a estacionamiento. Sí, yo recuerdo, fíjese que en campaña. Yo estaba en secundaria, por decir, aquí va a haber un hospital porque recuerdo muy bien de que dije, nos vamos a poder atender aquí muy sofisticadamente, los maestros nos explicaban, ¿verdad? En la clase de civismo, pero nunca. Hasta la fecha. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta? Bueno, posterior al gobierno de Miguel Alemán Valdés, antes de continuar, se nos iba a encargar, pero por la cuestión de los tiempos ya no va a ser obligatorio, pero se los voy a dejar a su consideración. Si el día del examen usted se presenta con una línea de tiempo, esta actividad que estamos haciendo, presidente, periodo gubernamental y principales gestiones, desde lo que es Álvaro Obregón hasta ahorita llegar a Enrique Peña Nieto, prácticamente yo le puedo, si está bien hecha, obviamente, yo le puedo garantizar un 9 de calificación trimestral en esta situación. ¿Okay? No le puedo poner el 10 porque va a participar y ahí en su participación va a lograr otro punto y va a tener el 10, pero así por el puro proyecto puede usted si les interesa, nada más. ¿Que lleve qué? Una línea de tiempo que ponga, yo les recomiendo comprar una lámina, la imagen del presidente, su periodo gubernamental y los principales aspectos de su gestión que estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo que está anotando en su cuaderno, háganlo en una línea de tiempo. Y ese proyecto es una evidencia que yo puedo presentar en la convención permanente. ¿Cuaderno, computadora? ¿Vale? ¿Y cuaderno, computadora? El cuaderno ya lo están registrando en este momento. Sugeridamente, si lo pueden hacer, ya sea a mano, pero con su respectiva estética, su forma de trabajar, o bien si lo quieren imprimir, adelante. Y es voluntario, no es obligatorio. Nada más se los comento. ¿Se puede hacer digital? Como gusto. O video y eso. ¿Sí? Cada quien le puede dar su creatividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, compañeros, entonces vamos a continuar con el siguiente periodo gubernamental. Posterior a Miguel Alemán Valdés, del 52 al 58. ¿Estoy bien o estoy mal? 52 al 58 es el siguiente periodo gubernamental. Sí. Presidente que va a gobernar Adolfo
Mateos. 1958. 1952. 1958. 1952. 1958. 1958. ¿De acuerdo? ¿Mande? Entonces, Hasta mi letra entonces de pues ¿está bien? En otros tiempos sería, bueno, así se va a aparecer el CES que le va a aparecer el Ok. ¿Cómo me dicen? Ok, pues. Adolfo López Mateos. Respetos. Proyectos que algunos actualmente todavía prevalecen. ¿Ok? Vamos a mencionar cuáles son las gestiones que tienen trascendencia no solamente jurídica en este caso, sino económica, educativa y social. ¿Ok? Fue un visionario que logró implementar proyectos innovadores y de gran trascendencia. El primero, lo más relevante, durante el gobierno de Adolfo López Mateos se nacionaliza la industria eléctrica y por ende surge la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí la recuerdan? Comisión Federal. Sí, recordamos el título del sello, pero bueno, ahorita que tenemos a ciertas reformas estructurales de reforma energética, todavía hay unos detallitos. Ok, durante el gobierno, compañeros, de Adolfo López Mateos, se nacionaliza, en este caso, la industria eléctrica, surgiendo como coordinación líder de dicha organización la Comisión Federal de Electricidad. Punto muy importante, cuando digo se nacionalizó, literalmente significa que pasa de estar en manos del sector privado a dominio y administración del sector público. ¿De acuerdo? Es decir, una empresa privada, una sociedad privada se encargaba inicial originalmente de las actividades y por algún decreto, algún acuerdo, convenio, cualquier tipo de gestión, aprobada la ley, pasa de ser privado a ser público. Ese proceso es muy importante entenderlo porque tiene muchas consecuencias jurídicas. Para empezar, quienes laboran en dicho rubro, en dicha empresa, pasan de ser trabajadores del sector particular a ser servidores públicos, ser empleados de gobierno, funcionarios. ¿Me explico? O sea, hay mucho cambio que nosotros, pues nada más se elevó, cambió de dirección o administración. No implica nada más eso. O sea, implica una trascendencia, un trasfondo que nosotros como estudiantes de Derecho debemos analizar muy minuciosamente. ¿Ok? Entonces, por eso, mucho hincapié. Comisión Federal de Electricidad nacionalizada. Surge la CONALITEC. ¿Alguien sabe qué es la CONALITEC? Actualmente a todos nos tocó nuestro proceso educativo básico fue producto de la CONALITEC. Comisión Nacional de los Libros de Texto. Si ustedes hacen memoria, el libro de texto de historia, de civismo que nos tocó en la primaria, en segundo, tercer año, en su momento, fue el libro que todavía antes de esta cuestión de educativa, ¿verdad? Donde se hizo una modificación a los libros, que todavía está en una cuestión muy controvertida, sobre todo por la forma del contenido explícito en temas de sexualidad y, bueno, vamos a ver qué hay en este tema. El caso es de que
los libros de texto gratuito pues prácticamente eran los mismos que les tocaban a nuestros abuelos, nuestros padres. Cambiaba la edición, cambiaba algún contenido nada más de esencia de palabras, pero la enseñanza, el proceso de enseñanza, el objetivo era el mismo y dio resultado. Entonces fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos, precisamente se formaliza la CONALITEC. ¿Así vamos bien? Otro aspecto que, como lo mencionaba ahorita, durante su gobierno se impulsa o se agiliza los proyectos de construcción de presas o represas. En este momento desconozco cuál será el término correcto, si represa o presa, pero con el objetivo de generar la alternativa de energía hidroeléctrica. ¿Lo puede repetir? Sí, cómo no. Va de nuevo. Durante su gobierno se impulsó el proyecto de creación de presas o represas con el propósito de implementar como alternativa la hidroeléctrica. No somos ingenieros, ¿verdad? Pero platicando con un ingeniero, porque la verdad, en mi caso personal soy malo para las matemáticas, la física, me explicaba que al momento en que el agua, la presa está en circulación, en movimiento, genera una energía que el carro que va proporcionando la energía. Fíjense cómo ni siquiera, más o menos así lo entendí, pero bueno, ahí está. El aspecto jurídico sí lo entiendo muy bien, ¿verdad? Por lo que viene siendo, ahora sí nacionalizado lo que es la energía, que viene siendo un recurso natural. Es un recurso natural, aunque está en un momento ya monopolizado. Es un recurso natural. El agua también es un recurso natural. El petróleo también es un recurso natural. Y dice el artículo 27 constitucional que los recursos naturales eran pues de propiedad de la nación. ¿Propiedad de quién? De la nación. Y si es propiedad de la nación, es de dominio público, porque la nación, el Estado mexicano, se integra por territorio, población, gobierno y soberanía. Y dentro del elemento población estamos nosotros, los ciudadanos. Entonces, nosotros como ciudadanos somos parte alícuota, tenemos la parte alícuota de los recursos naturales. No pertenecen en sí al gobierno, nos pertenecen todos. Así como compartimos la deuda externa, todos los presentes tenemos una deuda externa, una cantidad que pagar. Dividir la deuda externa entre la cantidad de población económicamente activa y es lo que nos toca a cada uno hasta ahorita. Así también tenemos la participación alícuota en lo que son los recursos naturales. Teníamos hasta que se llevó a cabo la implementación de la reforma energética a las concesiones al sector particular, donde los recursos eran intocables en cuanto a su administración federal, tuvieron para que aquellos que económicamente pudientes y con el interés económico y jurídico de llevarlo a cabo, tomaran una participación y se beneficiaran de la explotación de los recursos naturales, en este caso de la gasolina. Bueno, ahorita empezamos a hablar de esas cosas más adelante con el gobierno de Peña Nieto. Hasta aquí no sé si tengan algún comentario. Estos aspectos son los que destaca en cuestión jurídica, económica, educativa y ya para finalizar, también dentro de la cuestión educativa es cuando se aprueba el mayor paquete presupuestal a favor de las escuelas normales rurales. Las escuelas normales, compañeros, surgen durante el gobierno de Álvaro Obregón, lo comentábamos ahorita, pero nada más se crean y las dejan en su, ¿cómo se llamarle? Su libre sobre su pervivencia, ¿verdad? No hay un interés, un apoyo, un subsidio como tal a dichas instituciones formadoras de maestros de profesión. Para quienes desconozcan, que las escuelas normales, tanto normal del Estado como normales rurales, es
para aquellas personas que están estudiando profesionalmente una licenciatura, posiblemente una maestría en educación básica, primaria, preescolar, primaria, secundaria. ¿Ok? Entonces el presupuesto era muy escueto. Adolfo López Mateos, aparte de la Conaltec, genera un presupuesto histórico para las escuelas normales y rurales. Las escuelas normales, compañeros, siempre han vivido situaciones de lucha constante. Es una lucha constante para poder mantener los presupuestos que el gobierno, la mayoría de los gobiernos ha intencionalmente reducido por el interés de desaparecer a las instituciones normalistas. Y resulta que la filosofía, la piedra angular de las escuelas normales es el sindicalismo. Entonces, el hecho de ser radical, de defender a capa y espada los derechos e intereses colectivos, se dejan ver en la organización de las escuelas normales rurales. También las normales del Estado, pero no se comparan con las necesidades de las escuelas normales rurales. ¿De acuerdo? Por eso tanta controversia que a veces no entendemos en las escuelas normales, teniendo aquí la más cercana a la normal de Saucillo, que cada uno toma la caseta, que hay situaciones porque hay que dejar la RAI, quiere un movimiento, apoyar a los compañeros, y siempre andan muy unidos, ¿verdad? Porque tienen muy arraigado sus ideales, a tal grado que cuando usted acredita el examen, tiene que también, por así decirlo, acreditar una semana de inducción. Y ya se ha convertido, para ser honestos, en una situación de exageración. Ya es demasiado. Una cosa es para hacer una especie de filtro si tienes la capacidad física, emocional, psicológica, actitudinal, para verse en situaciones de extremo a extremo y sacar adelante estos principios, ¿verdad?, en la práctica. Yo te diría nada más hacer cuestiones, pues nada más de vagancia, ya se ha perdido. Saben de lo que hablo, ¿verdad? Que muchas veces salen los medios, derechos humanos, pero bueno. Esa es la situación en las escuelas normales rurales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Gobierno de Adolfo López Mateos. Siguiente periodo gubernamental, compañeros. ...1958 y 1964. Te digo que conmigo, para que un alumno repruebe, en verdad, en bachilleres, es nada más por dos motivos: falleció, se dio de baja, o de plano no hizo nada. Hubo un caso ahorita de que un alumno está reprobado y se molestó, pero no hizo nada. Salí tantito de dirección, es mi agenda, tenía mis agendas y tenía mi café ahí. Y me dice, que estaba la cámara, pues por eso supe. Pero bueno, ahí estoy como profesor. No le voy a dar ideas. Bueno, periodo de 1958 a 1964. ¿Quién será el presidente en ese periodo, compañeros? No recuerdo, si me fue de cabeza. A ver, ayúdenme. Presidente posterior, Adolfo López Mateos. ¿No? Adolfo. Luis Cortines. Okay. Luis Cortines. ¿1958, 1964?
Gestión jurídica económica trascendente de Adolfo Ruiz Cortines. Nada más uno, pero de gran trascendencia incluso en gobiernos posteriores. Aprobación e implementación del modelo de sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. Estos apuntes son para mí, por eso los hago así. Sustitución de importaciones ¿Y desarrollo? y desarrollo estabilizador. Temáticas que se van a ver a profundidad en problemas socioeconómicos. Ahorita nomás voy a mencionar el panorama de la trascendencia de este proyecto o modelo económico. Sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. Este tema es vital, por eso les digo que es un aspecto muy trascendente y es la clave, es la parte clave, compañeros, para entender los principios básicos de nuestra economía nacional. Esto nos lo vienen explicando desde la primaria a la manera pedagógica del nivel educativo, pero nos lo vienen explicando. Ejemplos que se dicen de peras y manzanas, entendibles y que actualmente a estas alturas yo también se los tengo que explicar con peras y manzanas para comprenderlo más a fondo. Eso va a ser, les repito, en la asignatura de problemas socioeconómicos. ¿En qué consistió el modelo de sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador? Que viene a ser el legado jurídico-económico de Ruiz Cortines. Sencillo. Sustitución. ¿Qué es sustituir? Reemplazar o cambiar una cosa por otra, un hecho por otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es importación? ¿Qué entendemos por una importación? Introducir algo de otro país. De fuera hacia adentro. ¿Y qué es lo contrario a la importación? De adentro hacia afuera es exportación. Entonces, así como está el fenómeno de la migración, que se manifiesta de inmigración y emigración, dependiendo del contexto, también tenemos lo que son en cuestión de importación y exportación, traer de fuera o de adentro mandar hacia el exterior. Sencillo, ¿verdad? Profe, fíjese que estoy viendo aquí en el Google que está al revés. Dice Adolfo López Mateos fue de 1958 a 1964 y Ruiz Cortines fue del 52 al 58. Sí, tiene toda la razón, efectivamente. Por eso le dije ahorita, les dije, estamos viendo los tiempos, porque no coincidían. Si se supone que fue del 54 cuando lo... Perdón, no me lo corrijo. Corríjanlo, por favor, porque en el examen no... Es al revés. No, nada más cambia el periodo, Todas las gestiones sí le corresponden. Las gestiones sí nada más corresponden. Ok. Entonces, Se me fue El año. Del 58 al 64, Adolfo López Mateos, pero anteriormente a Adolfo Ruiz Cortines del 52 al 58. Se me fue muy bien, discúlpenme. No es carencia de conocimiento, no estoy seguro. Nadie pensó lo contrario. ¿De acuerdo? Sí, pero todo lo demás, aclaro, sí le corresponde Hasta a cada que lo gestión, corrigieron en cada una. gestión, ¿de Hasta que acuerdo? lo corrigieron en una. Era muy bueno. Ya lo corrigieron en una. ¿Sí quede claro? Todo lo que se ha mencionado es correcto, nada más que por inercia me equivoqué en los periodos, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna cuestión, alguna observación, otra que tengan? Me voy nada más a regresar como quien dice entonces en lo que es los periodos para explicar, como ya he explicado Adolfo López Mateos,
explicar lo que en su momento debió haber sido primero Adolfo Luis Martínez. Les comentaba, modelo de sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. ¿Por qué tenemos que forzosamente comprar o pagar un proceso, una industrialización o un servicio cuando lo podemos hacer aquí mismo? Cuando ese gasto, más que un gasto, hacer un gasto externo, se puede considerar una inversión y que la circulación económica fluya internamente en vez de que migre al extranjero. Entonces, nosotros de antemano sabemos que hay políticas, hay tratados internacionales que condicionan a México en aspectos de esto que estoy mencionando. Poco a poco los iremos analizando, sobre todo el derecho internacional. Pero, dentro de lo que es el principio de soberanía, donde el gobierno no tiene por qué en un momento dado reconocer o aceptar principios o acuerdos cuando a fin de cuentas están afectando el interés público interno. En otras palabras, ¿se puede uno echar para atrás? Jurídicamente sí. Okay. Lo vamos a tener que entender de esta manera, disculpen, porque si eso está poniendo en riesgo algún recurso, algún acto o algún principio de la soberanía nacional, primero está la soberanía nacional. Que en su momento se firmó, se acordó por alguna opresión, algún beneficio y que ahora está afectando, pues yo voy a tener mi soberanía. Lo que pasó la cuestión con el agua, también lo voy a explicar, que tiene un fundamento de un tratado internacional, pero no se está pegando a la cuestión de la soberanía. Bueno, vamos a hacer caso omiso de los acuerdos con Estados Unidos, de la preferencia, sobre todo en la venta del petróleo. México, como lo he comentado, aparte de Uruguay, aparte de Arabia Saudita, de otras regiones del Oriente, es el territorio con mayor reserva y yacimientos del crudo, oro negro, del petróleo. Sin embargo, gracias a los tratados de Bucareli, que mencionaba ahorita con Álvaro Obregón, en otras circunstancias que están viendo la historia, para que me entiendan, el producto, el petróleo, yo lo tengo que vender, se lo puedo vender a quien quiera, pero primeramente tiene que pasar por el filtro norteamericano. Y tengo que dar prioridad a la venta a él, cuánto me va a comprar y a qué precio me lo va a comprar, y ya si me sobra y está de acuerdo, ahora sí, ya puedo llevar a cabo la distribución, la venta, si me queda, de remanente. ¿Ok? Eso es en cuanto al petróleo nada más. Bajo estas circunstancias, poco a poco, se fueron condicionando también otros rubros en el sector agrícola, en el sector agrícola, agropecuario, en todos los sectores económicos, vaya. A raíz de que si yo cosecho un producto, lo tengo aquí mismo, aquí nace, y bien bonito. ¿Por qué? O sea, es ilógico, y así me lo explican desde la primera, ¿por qué a fuerzas? Si tengo aquí en sobre excedente, ¿por qué? Se lo tengo que vender a un gobierno extranjero a un precio insignificante y luego tengo la obligación de comprárselo procesado por 3 veces el valor. Si eso lo puedo hacer aquí, o sea, ¿por qué esa cuestión tan ilógica? Independientemente que fue un acuerdo, pero ¿por qué? O sea, no tiene sentido. No tiene un sentido, al menos para la economía interna. Por eso vamos a implementar el modelo de sustitución de importaciones. Sustituir la cuestión de lo que vamos a traer de fuera hacia adentro. Me va a costar una cantidad fuerte de dinero, pero me voy a hacer de mi propia industria de transformación de todo lo que se necesita para llevar a cabo los procesos por los cuales estoy pagando, que me están condicionando. Los voy a operar de manera interna, o si ya los tengo los voy a mejorar, y ese dinero ya no va a salir del territorio nacional, se va a quedar. Y eso va a permitir el crecimiento y desarrollo paulatino de nuestra economía. Dicho y hecho.
a este proceso, compañeros, en la historia de México, cuando el Producto Interno Bruto empezó a crecer fuertemente, se le llamó el milagro mexicano. El milagro mexicano es el término histórico para estar tiradotes a de repente la economía, considerarse como país desarrollado. Y la pregunta de oro aquí es, bueno, ¿y entonces por qué se canceló o se dejó de aplicar, de implementar el modelo de sustitución de importaciones que a su vez dio pasos al modelo de desarrollo estabilizador? Que una vez de que empezamos a sustituir la cuestión de la importación, ya con la ganancia empezamos a estabilizarla, es decir, ya está estable los procesos de manufactura, los procesos de transformación con los que antes pagaba el extranjero, ya están estables aquí, ya se generan aquí. Ya no tengo por qué darle a rendirle cuentas a esa obligación internacional. ¿Por qué se cancela? Se los voy a explicar de una manera entendida. Nosotros tenemos, como ya sabemos, una deuda externa. Principalmente recae, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, recae el mayor peso de interés sobre capital es por nuestro país vecino. Nuestro país vecino, se los voy a explicar de una manera, hagan de cuenta que es un agiotista, es un prestamista, pero esos usan sombrerito así, que andan siempre viendo a ver qué es, bien usurero, ¿ok? Y México es la persona que por lo regular siempre sus recursos los tiene que andar sometiendo a, ¿cómo decirlo?, a movimientos de jinetear, jinetear. Entonces, yo sé que voy a tener dinero para hasta dentro de tantos días, ahorita no tengo y me hace falta. Préstame, cuando llegue el día, se lo pago. Llega el día, ya recibo el dinero, pero ya lo debo, tengo que pagar, ¿verdad? Y llega un momento en que pues tengo que sacar un beneficio. Entonces, hagan de cuenta que es el típico de persona fregada, económicamente hablando, por no decir más feo, y que está parado tomándose un café con ese agentista. Así se lo explico yo a la gente, a los alumnos. Entonces, el agentista no lo detecta, y aquí soy. Oye, amigo, ¿cómo te llamas? Te veo muy necesitado, te hace falta dinero. Y el otro lo voltea a ver, pues, ¿cómo supiste? Sí, bueno, ¿cuánto necesitas? Fíjate que necesito tanto. Por eso necesitas más lana. Oye, pero ¿cómo? No hay problema. Nosotros somos compañía de casos, tenemos relación internacional, somos países vecinos. Tú me apoyas, eres un país que siempre está a disposición, ¿verdad? El gobierno norteamericano, lo menos que puedo hacer es prestarte. Se le llama empréstito, de nación a nación se le llama empréstito. Entre personas físicas el préstamo es mutuo, se llama contrato mutuo. Entre naciones es empréstito. 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 Es un préstamo. Pero todo préstamo, todo empréstito está condicionado a un porcentaje de interés. Yo, hermano, no conozco ningún negocio que preste dinero sin interés, de buena voluntad. Negocio, financiera, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya no sale para nóminas y no interés. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo que voy es que el interés va a ser alto, pero a la vez flexible. Fíjense, no es contradictorio. Alto, pero flexible. Te voy a prestar 1,000 pesos, toma. Te voy a dar 800 porque yo me estoy abonando 200 de entrada. Y el interés va a ser del 15%, pero no te preocupes. Si se te atora o veme abonando, y si requieres de otro préstamo, te reestructuro. No hay problema. Nunca te voy a negar dinero. Te voy a estar reestructurando y entonces agarro confianza. Ahí está la disposición del aparato gubernamental extranjero en facilitarme, aunque sea una cuestión de interés, pero yo, como presidente en turno, empiezo a visionar y digo, bueno, pues me
me asumo a esa obligación, que no es del presidente en turno, porque es que ese presidente pidió que él pague, no. Él es el jefe de Estado, representa a la nación, y si llega a pedir un empréstito, 2, 3, es deuda pública. Entonces dice, pues de aquí que termine mi periodo gubernamental, pues ya le va a tocar a la siguiente administración. Ese pensamiento viene como en las financieras, ¿verdad? Y entonces empezamos a confiarnos y no le damos una visión o una importancia como debe ser a la generación de intereses sobre capital. Entonces, bajo ese estándar, llega un momento en que, caray, se me ocurre ver cómo está el estado de cuenta. Es una deuda millonaria. Entonces, empiezo a implementar estrategias para ya no pedir y me empiezan a pegar. Empiezo a crecer económicamente y el país vecino se entera que ya no le estoy respondiendo bajo el argumento de la soberanía y que la economía está creciendo y ya no me pides dinero y a ver si me llegas a pagar, porque si así ya no estás cumpliendo un tratado que tú me tenías que vender barato y luego me tenías que comprar caro, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces no me voy a arriesgar, pero tampoco me voy a ver con carencia de diplomacia, de cuestión diplomática y sencilla. México, mis respetos, estás demostrando que puedes salir adelante. Nada más que te hago una cosa, págame. Págame en una sola exhibición lo que me debes, con todo el interés. Y te lo digo enérgicamente, con todo respeto, de lo contrario, lo vamos a considerar como una insurrección que de acuerdo a nuestra quinta enmienda puede declararse una guerra. ¿Cómo la ves? Oye, no, espérame, es que tú sabes que la situación... No, mira, vamos a negociar, carnada, objetivo. ¿Okay? ¿Quieres que negociemos? ¿Quieres que volvamos a reivindicar la relación política y económica que teníamos antes de que tú empezaras a crecer a mis espaldas? Discúlpame, no vuelve a suceder. Cancélame ese proyecto y no pasa nada. Y te sigo prestando. ¿Sí me entienden? O sea, disculpen, es la manera en que yo lo explico para que ya con los términos, los acuerdos, los tratados, entiendan el trasfondo de cómo es esta situación de sometimiento, de condición e imposición por parte, sobre todo del gobierno extranjero. Por eso, cuando México va creciendo, llega un punto en el que tiene que, de la noche a la mañana, cancelar o suspender ese crecimiento. Parece como que nos dan así un lapso de tiempo para que nos alivianemos y luego para que nos corten de trabajo. Tristemente, nos podemos reír, pero por decir en mi caso personal, hay mucho coraje, mucha impotencia. O sea, no como la gente que se enfrasca o se engancha por apasionados, que yo soy bien patriótico, y es que todo eso que parece como si el dinero fuera de él, ¿verdad? No, simplemente el cómo una soberanía tan hermosa como es México, y todo lo que nos ha costado desde nuestra independencia, se esté yendo o esté siendo aprovechado de una manera tan sutil y déspota el gobierno mexicano, sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, sin entrar en controversias, ese fue el legado que nos deja Luis Cortines, que deriva del milagro mexicano. Un periodo, digamos que lo suficiente para que se estabilizara un poco la economía, pero los posteriores gobiernos van a tener que hacer sus propios planes económicos para poder sacar adelante la economía nacional. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Hecha la corrección que manejamos ahorita de los periodos, el siguiente periodo gubernamental, que corresponde del 58, del 64 al 70, es un presidente muy peculiar, Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué se le viene a la mente con Gustavo Díaz Ordaz? A ver, participen, por favor. La matanza estudiantil de ¿qué fecha? 1968. Día y mes. 2 de octubre. 2 de octubre de 1968. Cada año, 2 de octubre
La matanza de Tlatelolco. ¿Sí no? Pero ¿Todo es correcto? Sí, jóvenes, todo es correcto. Ahorita con lo que manejamos, nada más el periodo gubernamental que se está grabando y lo reconozco, soy un ser humano y me equivoco. Bueno, no tengo problema en eso. Muchos maestros a veces tratan de improvisar, no, es que lo estaba haciendo intencionalmente, a veces estaba en el mejor, no, me equivoqué. Disculpen, lo corregí a tiempo. ¿Sale? Es nada más el periodo, pero todas las cuestiones sí corresponden a cada presidente. ¿De acuerdo? Muy bien. Gustavo Díaz Ordaz. ¿1964? 1970. Acontecimiento de naturaleza social muy recordado, porque ya lo mencionamos, la matanza de Tlatelolco, o de la Plaza de las Tres Culturas, o del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, donde simplemente normalistas universitarios estaban solicitando mediante una manifestación al gobierno federal que liberara el presupuesto destinado al sector educativo para la implementación de las mejoras curriculares. Una petición apegado a la Constitución. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y que pocas veces entendemos. Estamos hablando de una persona déspota de naturaleza dictadora. Juegan aparte al momento de afirmar que es constitucionalista, cuando sus acciones demuestran todo lo contrario. Cuando un jefe de Estado, cuando una autoridad, desde una autoridad en el ámbito de seguridad pública, desde el ámbito administrativo, desde el ámbito militar, para poder contrarrestar una manifestación, una inconformidad derivada de sus decisiones, si para contrarrestar inmediatamente, más que el diálogo, más que la apertura al diálogo, al reconocimiento de que a veces comete equivocaciones y que puede enmendarlos, pero ¿cómo? Si soy tan soberbio, yo no me puedo equivocar, ¿no? Primero que pase lo demás, ¿verdad? Entonces, mi arma secreta es la autoridad, por la autoridad que tengo, someter por medio del acto de intervención militar o pública, de la fuerza pública, y reprimir dicha manifestación. A mí no me vas a levantar la voz, no te vas a inconformar con mis decisiones, con mi gobierno, y si lo haces, no voy a entrar en diálogo ni en vinculación contigo, te voy a aplicar la fuerza pública, para que sepas quién manda. Así literal. Eso es una autoridad autoritaria. Y es el caso de Gustavo Díaz Ordaz. Pero ¿cuál es el antecedente? ¿Por qué llegó? ¿Por qué trascendió el acto jurídico? Anterior al movimiento del 68, compañeros, para ser exacto, a partir de 1960, se lleva de gobiernos anteriores el proyecto y creación de lo que actualmente es el ISSSTE. ¿Okay? Entonces, como todo proyecto que inicia por las políticas internas de admisión, ingreso laboral, se permitía, por así decirlo, que los médicos, el personal, vaya, ingresara con una clave en una plaza, posteriormente a los 6 meses, porque sabemos que el Código Administrativo establece que todo servidor público que labore bajo una relación laboral o un nombramiento indeterminado, 6 meses más un día, ya tiene derecho a un nombramiento definitivo, a lo que nosotros llamamos una base, y en el sector privado se le llama la planta. Entonces, con tal de tener la base, el nombramiento definitivo, pues soy paciente en mi pago, que tiene que ser efectivo, pero pues tengo que comer y vengo arrastrando más de 2 años, primeramente 2 años y se me hace un pago, pero posteriormente empieza a crecer a 3 años y toca durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz
lidiar con esa inconformidad. Lo que en movimientos sociales le llamaron huelgas médicas, por parte principalmente de personal de ISSSTE, que también se sumó en su momento personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que fue creado en 1945 por el gobierno de Manuel Camacho. Entonces, compañeros, hay una serie de movimientos que no son atendidos. Están las manifestaciones pacíficas. Dice la Constitución que yo tengo todo el derecho de manifestarme, expresar mis ideologías, mis interpretaciones, siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa y pacífica y sin atentar derechos de terceras personas. No era una situación radical donde se iba bombardeando o causando deterioro en las vías públicas, simplemente una manifestación e inmediatamente la intervención del ejército. Obviamente, en una cuestión de naturaleza humana, al ver la intervención de las Fuerzas Armadas, de quienes nos deben de proteger y proteger la soberanía nacional, verlos intervenir para reprimirnos a nosotros, pues ¿qué podemos esperar? O sea, súmenle eso, pues obviamente el impacto. ¿Me explico? Obviamente no leerlo, pero la organización estudiantil va más allá. La instrucción es detener a los líderes, identificarlos para poder disolver la organización, y en caso de que no se pueda llevar a cabo esa intervención, el centinela tiene la instrucción. No sé si han escuchado hablar de el enigma del centinela, la señal del centinela, que va desde un punto estratégico, investiguenlo, a dar la consideración o luz verde para si es factible o necesario abrir fuego. Porque yo tengo instrucciones de abrir fuego siempre y cuando el criterio de que también tiene la instrucción de darme a mí como comandante primeramente secretario de Gobernación. La instrucción baja del presidente Gustavo Díaz Ordaz al secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría. Luis Echeverría se le entrega al secretario de Defensa Nacional, y el secretario de Defensa Nacional se le instruye al comandante del ejército de la zona en cuestión, y la instrucción también está para el centinela, que a criterio de ambos se va a ejecutar o no la cuestión de abrir fuego. Se abrió fuego, se causó la muerte de varios estudiantes, nada más por no atender una demanda, una exigencia apegada a derechos. Es más, hasta tener, no se las voy a dar, o sea, o no quiero, al menos una intervención civilizada, ¿verdad? O argumentar el porqué, o espérenme, o algo, no, directamente. ¿De acuerdo? Entonces, 2 de octubre, no se olviden de perdón. Y obviamente que de este acontecimiento social pues derivan trascendencias, cuestiones jurídicas. Es el caso también, compañeros, que en trascendencia jurídica fiscal, por esto voy a cerrar el gobierno de Díaz Ordaz. A México le toca ser anfitrión, por así decirlo, de los tan esperados Juegos Olímpicos en el año de 68. Y pues tenemos que ser tanto que quiero, tanto que digo que soy un presidente ejemplar y pues no puedo ser mal anfitrión. Pero ¿qué se necesita para ser buen anfitrión? Dinero extra del presupuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a sacar adelante ese presupuesto extraordinario para ser un buen anfitrión? Exactamente, en este caso improvisando o aprobando impuestos adicionales de carácter provisional, destacando particularmente el impuesto en aquel momento de la tenencia vehicular, que dejó un ingreso muy jugoso, más del impuesto oficial, a tal grado, y esto se lo tienen que entender como futuros abogados, futuras abogadas, que a tal grado que ese impuesto continuó dejando muy buena contribución hasta que de plano el pueblo, la sociedad, reaccionó, porque todavía los abogados, conocedores de la situación histórica y legal, no hacíamos nada. Nos hacemos de silla y nunca llevamos a cabo el juicio de garantías, el juicio de amparo correspondiente ante un impuesto inconstitucional. Fue
principios del 2010, cuando se vinieron dando los primeros amparos y se creó la jurisprudencia, ha creado que ya no se pudo sostener, por así decirlo, el cobro del pago de tenencia vehicular. Pero tuvo que manifestarse los principios procesales oportunos, como en este caso fue el juicio de amparo, que se empezaron a amparar los contribuyentes en lo particular y en lo general sobre un cobro inconstitucional, y que llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el máximo órgano constitucional resolviera a favor de la inconstitucionalidad de dicho cobro tributario. ¿Por qué la tenencia variaba mucho entre Estado y Estado? Por la autonomía de cada entidad federativa. Recordemos que cada entidad federativa tiene su autonomía y su constitución local. Entonces, de acuerdo a su presupuesto, a su contexto geográfico, sus actividades económicas, va a variar tanto el Producto Interno Bruto como los paquetes presupuestales de recursos que anda circulando en cada entidad. Y por eso también hay zonas geográficas en las mismas entidades federativas para el pago de salarios. Por decir, ¿saben ustedes que en Juárez, digamos, un puesto enfermero del IMSS, misma clave y todo, aquí en Delicias, se va a una clínica a Ciudad Juárez, su pago se va a reflejar en aumento por la zona geográfica? ¿Y va a hacer un comentario también? No. ¿Hasta llevamos bien, compañeros? Bueno, a grandes rasgos, eso es lo trascendente tristemente durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Tampoco hubo mucha participación en la gestión militar de los juegos políticos. Oiga, bueno, sí, una duda. Y hasta la fecha, por ejemplo, en el caso de en el caso de la tenencia vehicular, ¿sigue siendo inconstitucional? Ya no existe el impuesto de tenencia vehicular. Tenemos que era otro ya rubro. Ojo por esto, compañeros. la verificación. Ahí les va. Ya no se los quise decir, ¿verdad? Bueno, como abogados tienen que saber, ¿verdad? Pero los términos, los conceptos específicos para toda consecuencia jurídica es o no es. Impuesto sobre la tenencia vehicular, derogado. Entonces, si se aprueba ahora el impuesto a la posesión vehicular, tenencia y posesión es lo mismo, pero no es la misma parte, ¿verdad? No, la misma gata, Entonces, pero revolcada. tenemos que ser muy específicos. Yo veo una sociedad, una persona moral que dice Rubio y asociados, consultores legales integrales y todo acá. Y luego acá veo otra que dice Rubio, que puso acento en la bíblicamente, son distintas. Entonces, esos aspectos que la gente común, nosotros mismos, es que qué exageración, o que ni al caso, no, eso que ni al caso, esa exageración jurídicamente es el punto clave, el punto base que va a hacer la diferencia entre un beneficio o un perjuicio procesalmente hablando. Entonces, está estrictamente prohibido que lo que la gente común, la gente normaloide, que no estudia derecho, que no va para abogado o abogada, ve como algo simple, algo ridículo, algo exagerado. Nosotros nunca debemos olvidar que son puntos o principios de objetividad. ¿Ok? En este caso, en este ejemplo, objetividad procesal. Por más simple que sea, así se aplica la ley. Un tecnicismo, una palabra mal interpretada, es la diferencia entre la libertad personal de un presunto responsable o un responsable penal, o penalmente responsable por la comisión del delito. ¿Cierto o no? La comparecencia y la identificación de una persona. Entonces, esos detallitos nosotros tenemos que empezar, si es el caso de verlos ridículos, exagerados, no. Tenemos que empezar a respetarlos y aplicarlos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ya tenencia vehicular ya no existe. Cuestión en esa fiscal, ahí para no me gusta ninguna de ellas. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario antes de continuar? Gobierno posterior a Gustavo Díaz Ordaz, de 1970 a 1976.
Luis Echeverría Álvarez. Y les voy a explicar cómo mis alumnos trabajan. Cuidado. Les voy a explicar cómo lo explicó en bachilleres, particularmente la estrategia de Luis Echeverría Álvarez al momento de asumir la presidencia de México, compañeros. Ahorita les mencioné que siendo secretario de Gobernación fue quien, dentro de sus funciones, instruyó la orden directa del jefe de Estado en la cadena de mando que les mencioné. Llega a la presidencia de la República, lógicamente hay un reclamo social, que estamos de acuerdo. Hay un recuerdo que a la fecha perdura y que yo, en su momento, Luis Echeverría, participé y tengo una responsabilidad. ¿Cómo voy a asumir la presidencia de la República trayendo ese antecedente? Y más que eso, ¿cómo lo va a tomar la ciudadanía? Para empezar, no sé ni cómo votaron por mí, ¿verdad? Pero bueno, resulta electo. Sencillo. Es el típico cobardón que se somete sumisamente a lo que no se debe de hacer, a la voluntad directa de quienes gobiernan. Una cosa, compañeros, es representar democráticamente a los gobernantes y otra es poner a disposición de quienes te eligieron como gobernante las decisiones que tú tienes que hacer o tienes que tomar, porque para eso estás y para eso estás. Dicen, es que qué suave, es tan flexible, tan justo, tan abierto que nos incluye, nos permite participar de entrar a lo que ve el pueblo, pero no tiene idea la responsabilidad que le están quitando y que debe asumir él y que le está otorgando al pueblo. ¿Qué quieren, ¿qué quieren que haga? Está el antecedente que ya pasó, ya quedó en el olvido, bueno, ya quedó en el pasado, no en el olvido, pero miren, vamos a hacer el borrón y cuenta nueva. Yo me someto a lo que ustedes me piden. Yo voy a gobernar como ustedes me lo digan exactamente. Pongo la potestad del Poder Ejecutivo Federal en sus manos. Ustedes díganme qué quieren que haga y yo lo voy a hacer. Eso, compañeros, repito, puede parecer como una apertura de inclusión o participación ciudadana, lo que antes llamábamos plebiscito, referéndum, ¿verdad? Que no es bajo ese enfoque. O sea, puedes tomar en cuenta opiniones, pero tú vas a tomar la decisión porque para eso estás. Y la decisión no va a ser personal, va a ser en carácter de una representación, en este caso el jefe de Estado. Entonces, Luis Echeverría así la jugó. Díganme cómo puedo subsanar y que ustedes estén contentos y poder llevar a cabo mi periodo gubernamental sin problema con el pueblo de México. El pueblo de México aprovechó la coyuntura y empezó a presentar proyectos de iniciativa privada. ¿Qué quiere decir? Bueno, te perdonamos, nos quedamos callados, tranquilos y te dejamos gobernar a gusto, pero siempre y cuando respetes estas demandas. Y todas las demandas, en general, iban encaminadas al apoyo subsidiario, extraordinario, de paquetes económicos al sector empresarial. ¿Qué quiere decir? Yo soy un empresario. Y yo sé que existen secretarías, dependencias donde yo puedo tramitar el apoyo gubernamental, pero yo creo que aparte tú me des un apoyo adicional y me exentes de impuesto y el Estado no intervenga, la autoridad fiscal no intervenga en este apoyo extraordinario y que a fin de cuentas lo vas a tener que sacar del fondo discrecional, porque el gasto público ya está matemáticamente calculado. Y se puede decir que Luis Echeverría, con tal de llevar la fiesta tranquila, fue el único presidente, me atrevo a decir, que no gozó o no disfrutó del fondo discrecional. ¿Sabe lo que es el fondo discrecional? ¿O era el fondo discrecional? Usted tiene el presupuesto
fiscal, el paquete fiscal, el dinero que hay, que se va a gastar. Pero hay un fondo que no está contemplado, no está en el sistema, no está en el monitor, no está monitoreado por Hacienda ni por inteligencia financiera. Es un costadito, una reserva, un guardadito que tiene cada titular del Ejecutivo. Varía, obviamente, unos son de 100,000 pesos, otros son de 100 millones, pero ese dinero es para que usted lo utilice a su criterio y no está fiscalizado. Muchas veces, oye, pongan aquí una pavimentación y pues obras públicas ya tiene presupuesto. ¿Cómo fue? El fondo discrecional. Muchos se lo quedan para beneficio propio, ¿no? Entonces, José Chavarría, para dar respuesta a esos paquetes de petición empresarial, lo solventó con, obviamente, el fondo discrecional. No sé si se lo acabó o le quedó algo, pero en la historia de México he recordado como... No voy a decir, ¿verdad? Porque ustedes saben que se han hecho libros, obras, memes, lo que ahora son memes, ¿verdad? Caricaturas de la historia de México, pues muy burlonas, ¿verdad? Pues ponían un paquete ¿cómo decirlo? De agua fresca, de un polvo para preparar agua fresca, muy conocido, donde salió una jarrita con una sonrisa, ¿verdad? De cierto nombre, pero la cara del presidente da, miren esto, de paquetito. Entonces, no sé si me entienden. Entonces, muchas situaciones así, y entonces, hablando de las dos, se puede decir que el único aspecto que trasciende de Luis Echeverría es la implementación de apoyos subsidiarios al sector empresarial. Siempre que diga sector empresarial o empresa, es sector privado, ¿eh? No sé si tengan alguna pregunta o comentarios aquí, compañeros. ¿No? Quisiera continuar, pero no hay más que decirle el compañero Luis Echeverría. O sea, estudienlo, por favor. Siguiente presidente, híjole, de veras que cada presidente pues sabemos que tiene su personalidad, su forma de llevar a cabo las cosas. Yo envidio, lo digo abiertamente, en una cuestión un poquito más relajada, cómica, pero ciertamente, de verdad, yo envidio a José López Portillo. No me digan que no saben quién es Sasha Montenegro. ¿Tienes que? Ahí investiguen lo de Pero lo demás no debemos hacer. ¿quién? Que envidia a José López Sí, pero Portillo. ¿quién es qué? No le escuché. ¿Quién es qué? Qué bueno que no lo escuchó. Bueno, gobierno, periodo gubernamental de José López Es que dijo Portillo. algo más. ¿Quién no sabe quién es H? Son las 7 Compañeros, ¿cuánto de tiempo para este próximo sábado? Este próximo sábado. ¿A qué horas? ¿Qué les parece a las 11? De 11 a 1. Si nos organizamos y como lo hemos hecho en anteriores grupos, puede ser hasta de 3 horas. Es que se alargan porque las preguntas pues no se dejan de manifestar y hay que responderlas. Hacemos un pequeño receso para desayunar, comer, qué sé yo, pero más que nada es para no abusar de su tiempo. Ahorita voy a continuar, todavía no terminamos, voy a hablar de José López Portillo, pero sí no puedo ya darme el lujo de extender hasta la próxima semana los siguientes periodos gubernamentales hasta llegar a Enrique Peña Nieto. Ya el siguiente jueves yo ya tengo que estar iniciando con introducción al estudio del derecho. Entonces quiero aprovechar este próximo sábado para explicar lo que es Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Estamos de acuerdo? Para tampoco hacerme tan extensivo y abusar de los tiempos que estamos estableciendo. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente vamos a, se autoriza aquí el recinto, el próximo sábado nos vemos aquí a las 11 de la mañana. Ahora no nos vamos, es nada más para ya dejarlo establecido. ¿Ok? Muy bien. José López Portillo,
Periodo gubernamental 1976, 1982. 82. Estoy seguro que algunos de ustedes, no todos, ¿verdad? Algunos de ustedes les tocó, bueno, a lo mejor eran muy pequeños o no tanto, pero tuvieron conocimiento de aquel épico discurso de José López Portillo, donde literalmente era así un actorazo, con los ojos casi así llorando. Yo, señor los alemanes, voy a defender el peso mexicano, y luego hasta como un perro rabioso, así con esas palabras, esas palabras utilizó. Yo voy a defender el peso mexicano. Se estaba hablando de la inflación económica. Obviamente, de lo que da la inflación da paso a una crisis económica. La inflación es el fenómeno económico que se manifiesta cuando aumenta el precio de la canasta básica y el ingreso o el salario no aumenta, o si aumenta, aumenta en desproporción al aumento de la canasta básica. No está